Vamos hoy a realizar el acto de matrimonio entre los ciudadanos Roseli Betancourt y Luis Eloy Pérez. El matrimonio es una cosa seria, y antes de yo proceder al protocolo de matrimonio, yo quiero invitar a ustedes y a todos los presentes a una reflexión. Como les decía, el matrimonio es una cosa seria, inclusive que desde la antigüedad se ha venido caracterizando y calificando el matrimonio. Si usted analiza el libro de Génesis en la cultura antigua, ya Dios estaba pendiente del matrimonio. Libro 1 de Moisés, capítulo 1, artículo 1, artículo 2, versículo 18. Dios veía a Adán que estaba en el paraíso, no le faltaba nada, pero él pensó y dijo lo siguiente: para que Adán fuera feliz necesitaba algo, vamos a hacerle una ayudante. ¿Qué quiso decir Dios con eso? Que la esposa era necesario para que el individuo o el hombre fuera feliz. Si usted analiza el libro de la cultura hindú, el Manú también habla del matrimonio. Para que el hombre fuera feliz tenía que representar a 3 personas: el hombre, su esposa y su hijo. Si usted analiza los análisis, las proposiciones, las proclamas del gran filósofo Aristóteles, él escribió 6 libros dedicados al matrimonio, y él decía: el hombre es un animal